Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Salud del siglo XXI. Mi nombre es Lucía Méndola, acompañada como siempre de la doctora Vanessa Blume Reiré. El día de hoy estamos escogiendo el tema sobre las enfermedades infecciosas emergentes en este siglo XXI, que se ha caracterizado por la innovación tecnológica, la globalización, así como los cambios ambientales. Para ello tenemos como invitada a la doctora Elizabeth Hernández, quien es médico internista, también profesora de la Universidad Central de Venezuela y ejerce en su ejercicio privado en la clínica La Florida. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias antes que nada por estar con nosotros, doctora. Yo creo que la primera pregunta que podría ser interesante es, si vamos a tener un tema que son enfermedades emergentes, ¿por qué especificar y hablar de enfermedades infecciosas y no cualquier enfermedad emergente? Ok, Vanessa, Lucía, muchísimas gracias por la invitación a participar en este programa que básicamente es de promoción de salud. Bueno, las enfermedades infecciosas realmente constituyen una de las causas importantes de mortalidad, constituyen aproximadamente la tercera causa de mortalidad a nivel mundial y de las 57 millones de muertes que ocurren en el mundo en el año, por lo menos 15 millones son debidas a enfermedades infecciosas. Quizá de aquí la importancia de hablar nosotros de estas enfermedades y de adicionar los conceptos de lo que son enfermedades emergentes, reemergentes y deliberadamente emergentes. Sí. Ahora, en ese sentido, doctora, ¿qué se conoce la definición de enfermedades emergentes? Y luego capaz de hacer la distinción entre enfermedades reemergentes. Seguro. Las enfermedades infecciosas emergentes son aquellas infecciones que aparecen por primera vez en una comunidad, en una región, o enfermedades que son producidas por un agente que previamente no era conocido o un agente que previamente era conocido pero que genera una enfermedad diferente a la que generaba inicialmente. Okay. O aquellas por ejemplo, enfermedades, ¿cuáles podrían ser? Lucía, también están aquellas enfermedades en las cuales estaban en una sociedad o en una comunidad y rápidamente ampliaron su área geográfica, o sea que se hicieron mucho más prevalentes en esa sociedad o en esa comunidad. Ejemplo de enfermedades infecciosas emergentes tenemos el SIDA, es una de las principales enfermedades infecciosas emergentes de este siglo, que es una de las cosas importantes. Otra enfermedad infecciosa emergente de manera importante son enfermedades que quizá todos nosotros hemos oído por los medios de comunicación, como infecciones virales por el virus del ébola, virus del Marburg, que quizá más adelante hablaremos de esto. Inclusive el del virus de la influenza H1N1, claro. ¿Se puede considerar como emergente? El virus de la influenza H1N1 es una enfermedad infecciosa emergente. ¿Por qué? Porque este virus ha ido cambiando, ha ido mutando, o sea que no es actualmente producido por el virus de la influenza que hasta ahora era conocido, sino que es un virus que per se y por sus características tiene la posibilidad de mutar y de hacerse completamente diferente al virus que inicialmente produjo la enfermedad. ¿El solo hecho de que la enfermedad exista cuando antes era inexistente la hace emergente o debe afectar o debe tener cierto impacto dentro de la sociedad? La hace emergente, entra el concepto de una enfermedad. O sea, no importa la cantidad de personas que realmente afecte, no. Si es nueva es emergente. Si es nueva es emergente. ¿Qué es una enfermedad reemergente? Una enfermedad reemergente son aquellas enfermedades que en un momento constituyeron un problema de salud pública, dejaron de hacerlo y ahora nuevamente lo están constituyendo. El ejemplo típico de eso lo tenemos actualmente nosotros en Venezuela, que es el dengue. Y también tenemos un ejemplo típico de eso, como es el paludismo. Sin embargo, dependiendo de qué estemos hablando nosotros de malaria, pudiera ser considerada emergente o reemergente debido a que cambia. El plasmodium, que es el que produce pues, la malaria, tiene la posibilidad de mutar y de cambiar, y se ha dicho que, bueno, que quizá es un agente completamente nuevo, con un material genético diferente, que ha dicho que la enfermedad se vuelva reemergente. Sí, inclusive la tuberculosis también podría estar en ese grupo. Claro, y también las bacterias multiresistentes pudieran considerarse de una o de otra, dependiendo qué tanto haya cambiado la estructura genética de la bacteria. Ahora, el tercer concepto, para que nuestros televidentes entiendan en un lenguaje sencillo y básico, el concepto de enfermedades deliberadamente emergentes. Sí, el concepto de enfermedades deliberadamente emergentes son aquellas enfermedades que son muchas veces producidas básicamente por los humanos, que se utilizan bacterias, se utilizan virus, muchas veces procesadas mediante ingeniería genética, básicamente para hacer daño. El ejemplo típico de esto, y que hace unos años pues salió mucho en los medios de comunicación, es el ejemplo del anthrax. Sin embargo, la historia está llena de enfermedades deliberadamente emergentes, como por ejemplo todas cuando hubo guerras, muchas veces en el siglo pasado, en el siglo antepasado, habían
infecciones de las aguas donde se alimentaban los soldados, y estos eran infecciones deliberadamente emergentes provocadas por el ser humano. Doctora, vamos a mostrar un gráfico a nuestros televidentes de la clasificación de los patógenos en grandes grupos. Realmente, en todo lo que hemos hablado, ¿cuáles serían los principales patógenos o gérmenes causantes, más o menos según una clasificación según prevalencia? Claro, básicamente los virus y los priones son los que ocasionan la mayoría de las enfermedades básicamente emergentes y también pueden ser reemergentes. Luego tenemos las bacterias y luego tenemos lo que son los helmintos y los protozoos. ¿Qué ocurre con los virus? Parece que serían los gérmenes que más fácilmente mutan, a diferencia de las otras. Seguro, los virus son, por su estructura genética, son los que más pueden hacer cambios, y esas mutaciones son debido a adaptaciones del virus para poder sobrevivir en el ambiente. Si estamos hablando específicamente de Venezuela, para cerrar un poquito este segmento, ¿cuáles serían en Venezuela las enfermedades emergentes, reemergentes y deliberadamente emergentes que estamos nosotros padeciendo? Seguro, actualmente pues tenemos SIDA, con números bien importantes. Lo lamentable es que tenemos un índice de subregistro que quizás no nos permite idear unas políticas de salud pública que nos ayuden. Luego tenemos algo muy importante, que es el dengue sobre todo en las Américas y en Sudamérica. Brasil, Colombia y Venezuela son los que tienen más casos de dengue. La fiebre amarilla, que definitivamente nosotros en el país tenemos fiebre amarilla, pero lamentablemente la fiebre amarilla habitualmente ocurre en lugares que están muy remotos y que quizá no hay la manera de hacer el diagnóstico. Doctora, en el siguiente segmento vamos a hablar sobre los factores que contribuyen a la aparición de estas enfermedades emergentes. Amigos, no se aparten, seguimos con Salud del Siglo XXI, hablando sobre las enfermedades emergentes.